lo entregué en tus manos. Más que una frase cualquiera, es una frase que se soltó o que camina en un contexto de guerra, en un contexto de batalla, en un contexto de conflicto, espiritualmente hablando. Es una palabra que más que quedarme pasivo y quieto, es una palabra que indica un movimiento, es confianza, es más que todo la convicción o la seguridad de que la victoria es un hecho porque el Padre ha colocado a los enemigos en nuestras manos. Teníamos un versículo de respaldo que hemos mencionado, Deuteronomio 7:24, Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Una vez más, un versículo que hemos estado mencionando, Deuteronomio 7:24, él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo, nadie te hará frente hasta que los destruya. Esa semana anterior hacíamos simplemente un abreboca, un panorama de lo que significa esta frase, bíblicamente hablando, incluso lo mencionábamos. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos en manos de nuestros enemigos por X circunstancia, por desobediencia, por pecado? ¿Y qué sucede cuando el Padre, cuando vamos al Padre, cuando aceptamos nuestra posición de identidad, cuando aceptamos la autoridad que tenemos como iglesia y el Padre lo entrega en nuestras manos? ¿Cuál debería ser la acción o incluso cuál es el resultado final cuando yo camino, cuando yo acepto, cuando yo avanzo, cuando conquisto y cuando me muevo en pos de lo que Dios está hablando en este tiempo? ¿Sí? Simplemente hicimos un contraste, queremos seguir, lo vamos a llevar como una serie, vamos a esperar, mediante el Señor a ver hasta qué punto lo podemos seguir transmitiendo, pero queremos llevarlo a través de una serie porque no es solamente una frase que, wow, emocionalista, no es solamente hablar por hablar, no es solamente decir algo, no. Es entender y aprender a discernir los tiempos que estamos viviendo y más que todo la iglesia. Toda persona tiene que aprender a identificar los tiempos que vivimos. Incluso toda persona, viendo los tiempos que vivimos, comienza, si tiene que hacer un cambio en su día a día, lo hace y lo está haciendo. Ejemplo, la pandemia, la situación país, la pandemia, el COVID-19, ha hecho que muchas personas se ajusten y comiencen a provocar cambios en su estilo de vida, incluso cambios y transiciones en su negocio, en sus ministerios, en todas las áreas de su vida. Escuche, aun cuando no estaban preparados, tuvieron que ajustarse, ver los tiempos que vivimos, ver las limitaciones que podemos tener y comenzar a buscar cambios que traigan beneficio, bien sea a su empresa, a su casa, a su familia, a sus proyectos, a sus estudios, a su ministerio. Toda persona ha ajustado esa transición para no quedarse atrás, sino para ir adelante. Es lo que hablamos hoy día de las redes, de la tecnología. Hoy día se está usando más porque quizás antes no tenían esa importancia para algunas personas, pero hoy está cobrando vida. La importancia de poder seguir transmitiendo el mensaje, la palabra de Dios y llegar a los hogares, a las familias que quizás no están saliendo por X condición y poder ser de bendición a esas personas. Entonces siempre vamos a estar propensos a discernir, a ver los tiempos que vivimos. Ejemplo, yo puedo tener un proyecto para mañana, pero si por X circunstancia el día de mañana se presenta un problema, una limitación, no puede salir por X cosa, tengo que reaccionar, tengo que reponerme, muchas personas dirían tener un plan B o X, pero tiene que haber una acción, no puedo quedarme quieto, no puedo quedarme pasivo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando no como iglesia, voy a hablar ya como iglesia, cuando no aprendemos a ver los tiempos que vivimos, o no entendemos, o no lo discernimos, o no está claro los tiempos que estamos viviendo y que estamos librando, es allí donde de alguna u otra forma no vamos a impactar de la forma que tenemos que impactar porque no estamos considerando lo que está sucediendo, no estamos considerando lo que se está moviendo. Ejemplo, estamos en guerra. Espiritualmente hablando, es más que, wow, es una frase
que quizás es fanatismo, extremismo. No. Estamos librando una batalla. Y lo que está en medio, lo que está en juego es el ser humano. Espiritualmente hablando, es el ser humano. Escuche bien, voy a seguir colocando bases puntuales y sólidas para que podamos ver con profundidad y apasionarnos por esto. Toda guerra que se libre en el plano humanamente hablando, lo hemos mencionado mucho, toda guerra que se está librando humanamente o que se libró en un momento específico humanamente, tiene una causa, una razón de ser. Ejemplo, humanamente, si un país moviliza a otro, estamos hablando de que está en juego recursos, o está en juego riquezas, o está en juego territorios. Hay algo puntual, específico que hizo que esa nación, que ese país movilizara sus tropas, movilizara su ejército y llegara a este particular a tomar una acción en esta parte de batalla, de ejércitos, humanamente hablando. Ahora, espiritualmente hablando, si hablamos de que existe y se menciona mucho el término guerra espiritual, ¿no? Algunas personas lo consideran, algunas personas no, pero si entendemos espiritualmente que hay un conflicto, lo que está en juego, lo que es más importante, el recurso valioso que está en juego es el ser humano, la persona. Esto es lo más valioso, porque es lo que Dios ama. Juan 3:16, por así mencionar, un respaldo bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo, entendiendo que está hablando de la humanidad, porque de tal manera ama Dios al hombre, que dio a su hijo, que entregó a su hijo. Es lo que el propósito por el cual se envió su hijo es para salvar al hombre, para que el hombre, la mujer, para que el ser humano viva una eternidad con Dios, y es lo que predica la iglesia, y es lo que se apasiona la iglesia, y es lo que hemos creído como iglesia, que tenemos un propósito de predicar la palabra para que el hombre sea salvo. Ahora, existe un adversario, y eso se ha aceptado, eso se ha conocido, y el adversario lo que quiere, lo que busca, su propósito, su plan y su objetivo es que el hombre no acepte a Jesús, que no conozca la verdad, que no acepte, que prácticamente no acepte el sacrificio, que no lo pueda ver, que no se le pueda revelar, y ahí está mucho fundamento bíblico. Entonces podemos entender esto. ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo se está moviendo? Hay algo muy importante aquí, por favor. Toda guerra que se está librando o se ha librado, toda guerra, en esa guerra tienen que haber estrategias, ¿sí? Y en esa guerra tienen que ser usadas o utilizadas armas. Ningún ejército va a enfrentarse a otro si no dispone de sus armas y si no tiene un plan definido o estrategias específicamente hablando definidos. Espero que me puedan estar siguiendo para tomar quizás la revelación que hay detrás de todo esto. Todo ejército o toda guerra que se libra o que se libró en un momento específico, tiene que haber estrategia y tienen que ser usadas o tienen que disponer de armas. Incluso humanamente hablando, el conflicto que puede haber a nivel mundial es si un país comienza a utilizar lo que es la parte nuclear, esa parte que quizás hace que otro país o que una organización o que el mundo entero quizás lo frene y se coloque en límite, porque entienden el potencial que hay detrás de la bomba atómica o de lo que pueda hacerse detrás de todo eso. El mundo lo entiende y lo comprende. Entonces nosotros tenemos que aprender espiritualmente hablando, tenemos que aprender a ver cómo se está moviendo esto. Escuche, por favor. Estrategias, voy a mencionarle algo, estrategias aceptadas, sin darnos cuenta, pero estrategias aceptadas en este plano, en este conflicto espiritual. Ejemplo, el reino de las tinieblas. Entendemos que la palabra dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Jesús. Eso es una estrategia, ¿sí? Lo consideremos o no, pero es un movimiento, es una estrategia. Escuche, estrategias aceptadas. Engaño, ¿sí? Entendemos que viene a engañar, que viene con mentira, el reino de las tinieblas, que coloca tentación,
que literalmente viene a robar, que viene a destruir, y su misión final es matar a la persona y que la persona no confiese a Jesucristo y se pierda, ¿no? Que no acepte a Jesús y que viva su vida como mejor le parezca. Y ese sería el objetivo final del reino de las tinieblas. Escúchame bien, sin darnos cuenta, esto es aceptado dentro del panorama bíblico, dentro de las iglesias. Una doctrina sana normalmente menciona estos escenarios. No es un secreto para la iglesia que las personas tienen una venda que tienen que caerse. No es un secreto para la iglesia que muchas personas están viviendo bajo engaño, que muchas personas quizás se están dejando llevar por una mentira, que muchas personas ceden ante la tentación, que muchas personas han perdido algunas cosas que el enemigo les ha robado, que muchas personas están siendo atacadas o destruidas y que muchas personas tristemente quizás han perdido la vida y no han confesado a Jesús. Esto es real y hoy día se acepta. Por eso es que menciono quizás estrategias aceptadas por la iglesia hoy día. Estas estrategias como tal, las armas, porque son movimientos, escuche bien por favor, las estrategias son movimientos específicos, sutilmente puntuales, organizadas, pero con un fin, con un propósito, trabaja día a día para lograr su objetivo. Cuando se mencionan las estrategias, las armas que se emplean o que literalmente el reino de las tinieblas está empleando son reales. Incluso hemos visto cómo ha causado mucho daño, quizás en nosotros en una oportunidad, porque la palabra dice que todos estábamos muertos en delitos y en pecados y estábamos bajo la potestad del reino de las tinieblas antes de llegar a Jesús. Quiere decir que las armas que se utilizó y las estrategias que se utilizó en mi contra dieron resultado. Incluso muchas personas cuando llegan a Jesús dan ese testimonio y dicen, bueno, yo antes estaba atado a esto, yo antes vivía de esta forma, yo antes tenía miedo, yo antes estaba oprimido, antes viví mucho enfermo, antes estuvo mucho en miseria, antes no levantaba cabeza. Y ese es el testimonio que muchas veces se maneja dentro de la iglesia cuando las personas hablan de lo que Jesucristo hizo, reconocen que en una oportunidad, sin darse cuenta, las estrategias de las tinieblas y las armas utilizadas causaron un impacto en tu vida, sin darte cuenta, porque quizás si nos fuéramos dado cuenta en un momento específico que nos estaban haciendo daño, no nos dejamos dañar. No sé si quizás está tomando la idea o quizás si me está siguiendo, pero si en un momento, así como cuando llegó la verdad, nosotros vamos a hablar lo que hemos creído, lo que hemos aceptado a Jesús. Cuando llegó la verdad siempre hubo una disposición y un deseo de cambio. Entonces veníamos al Señor, Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame, perdóname. Pero ¿qué es lo que le estamos diciendo al Señor? No queremos seguir siendo igual, queremos aceptar la verdad y desechamos la mentira. Pero lo que está manifestándose o lo que en una oportunidad se manifestó en nuestras vidas es que las estrategias utilizadas por el reino de las tinieblas y las armas utilizadas por el reino de las tinieblas hicieron un daño en nuestras vidas. Esas son las estrategias aceptadas y las armas que quizás pudiéramos visualizar a simple vista. Ahora, partiendo de esto, permíteme hacer una pregunta. ¿Qué estrategias tiene la iglesia? ¿Y qué armas tiene la iglesia? Digo la iglesia porque es la que está representando el reino de los cielos. Hay un conflicto espiritual entre el reino de las tinieblas, entre el reino de Dios o el reino de luz, y lo que está en juego es el hombre. Lo que está en juego es la salvación o la condenación, el hombre allí en medio. Ok, entendemos que estas son estrategias de las tinieblas y que han causado daño. Ahora, la pregunta sigue: ¿cuáles entonces las estrategias que debería utilizar la iglesia y cuáles serían las armas que debería valorar y utilizar la iglesia en este tiempo? Primero, para destruir ese objetivo del reino de las tinieblas, y segundo, para que las personas se salven. ¿Cuál sería? Escuche, lo coloco con esta pregunta, o quizás retóricamente hablando, porque muchas personas incluso ya pueden saber, lo coloco con este interrogante, porque es aquí donde existe mucha confusión, falta de claridad. Incluso es aquí donde hace falta más unión y más acción. Hablando de lo que nosotros estamos representando, el nombre que tenemos, por favor, la posición que tenemos como iglesia,
representamos a la iglesia de Jesús. ¿Sí? Él viene a buscar a su iglesia, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia posicionada en autoridad, una iglesia que camine en lo establecido, pero Él viene a buscar no a mi iglesia, no a la iglesia de un pastor, Él viene a buscar a su iglesia. Por eso quizás lo coloco con estas palabras, por favor. Cuando se trata de visualizar las estrategias y las armas de la iglesia, o identificar o caminar en ella, todavía incluso puede existir ciertos debates, si esto sí, si esto no, si esto es real o esto no, si esto cesó y dejó ya para un tiempo y para este tiempo no. O sea que la iglesia quizás ha pasado mucho tiempo quizás debatiendo si esto sí, si esto no, mucho tiempo quizás señalándose si este lo hace bien o si este no lo está haciendo bien. Y dejamos muchas veces un territorio, dejamos muchas veces de impactar o de asumir una posición que se nos asignó, hermano, que es una responsabilidad. No es si queremos o no queremos, es una responsabilidad que tenemos por ser la iglesia. Escuche, por pertenecer a un cuerpo, porque incluso la iglesia es el cuerpo de Jesús, pertenecer a un cuerpo, y ese cuerpo tiene un movimiento, una misión, una visión clara y definida. Entendiendo esto, por favor, en esta guerra que libramos, nosotros como iglesia necesitamos tener estrategias claras y entender las armas que tenemos para el propósito importante que existe, que es la salvación de las almas. ¿Sí? De allí no nos estamos saliendo. Yo creo que incluso este punto es la unidad más perfecta que puede tener el cuerpo de Cristo. Todos sabemos y entendemos que se tiene que predicar el evangelio para que la persona sea salva, ¿sí? Para que la persona pase de un lugar a otro, para que la persona incluso se predique el evangelio, para que el ser humano pueda tener esa relación con Dios y un día estar en su presencia. O sea, creo que eso es donde quizás todos como iglesia podemos llegar a una conclusión. Pero aquí hay algo importante, por favor, algo que deberíamos incluso reflexionar basado y tocante en este tema que estamos hablando. Si hablamos entonces que nosotros nos movemos para salvar las almas, entendiendo que esto es un conflicto espiritual, entendiendo que esto es una guerra, escúchame bien, por favor. La iglesia, cuando predica la palabra, ¿sí? Y alguien se salva, dice la palabra que un reino tiene que ser desplazado, ¿sí? Porque si antes estaba bajo la potestad de las tinieblas y ahora al aceptar a Jesús va trasladado al reino de los cielos, entonces allí hubo un conflicto, ¿sí? Por la confesión de fe, esa persona pasa de un lugar a otro. O sea que sin darnos cuenta, incluso lo que más hemos aceptado, que es salvar almas, no es cualquier cosa. Estamos hablando de un campo de batalla y estamos hablando de que estamos golpeando un reino de las tinieblas que tenía estrategia de confundir, de engañar, de una venda, y la palabra que se predicó o lo que esa persona creyó en ese momento que le hablaste de Jesús está causando un conflicto y quizás se ganó un alma para Cristo, gloria a Dios, pero la pregunta que hacemos es, si se gana un alma para Cristo y ese reino de las tinieblas ve que se le están quitando las almas, la pregunta es, ¿se quedará quieto? ¿Dejará sencillamente todo así, no atacará? O sea, el reino de las tinieblas dirá, bueno, está bien, me ganaste esa alma y me quedo tranquilo, estoy quieto, estoy sujeto. No, escuche por favor. Es por eso importante comprender y entender los tiempos que estamos viviendo. La iglesia hoy día tiene que cumplir la función de ser el ejército del Dios viviente en este tiempo. Éxodo capítulo 15, versículo 3 dice que Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Incluso para que veamos esto, por favor, para que lo veamos con más claridad. En el Antiguo Testamento Israel se convirtió en el ejército del Dios viviente. Ejército, literalmente, tuvo un trato de soldado, tuvo un trato de ejército y su misión era conquistar. En el Antiguo Testamento como tal,
Su objetivo era Canaán, lo prometido territorio, literalmente un territorio en el Antiguo Testamento. La pregunta, sigo quizás colocando interrogantes, por favor. ¿Será que en este tiempo el Dios viviente al cual nosotros le estamos sirviendo dejó de tener un ejército? ¿Será que en este tiempo dejó de existir ese conflicto espiritual? ¿Será que en este tiempo quizá, o para este tiempo quizás se hizo un tratado de paz entre el cielo y las tinieblas y dijeron, wow, vamos a hacer un tratado de paz, vamos a hacer un break, un tiempo? ¿Será que eso sucedió y quizás nosotros no lo sabemos? Escuchen, por favor, la guerra no ha dejado de tener un movimiento. Esto no ha cesado. Esto es continuo, incluso hasta el final. Hasta el final. La palabra menciona en Apocalipsis que al final va a haber una batalla. Una batalla. Literalmente se menciona la batalla de Armagedón. Literalmente se menciona un conflicto. Yo no sé de verdad, quizás, por qué muchos de nosotros en un momento específico pensamos que quizás no es para este tiempo. Y me estoy incluyendo, por favor. Quizás vivimos la vida más tranquila, más light, bajamos la guardia, dejamos de pelear, dejamos de atacar. Quizás como que si, wow, no, estamos en tiempo, estamos en break, las tinieblas no se están movilizando y nosotros tenemos que quedarnos quietos, tranquilos. Incluso por mucho tiempo la iglesia ha respondido a un ataque solamente. Ejemplo, resiste, y la palabra dice, resistid al diablo y él huirá. Y perfecto, la iglesia se ha mantenido, resiste, adora, ora, ayuna, clama, intercede, resiste, se mantiene, es constante. Y sí, la palabra literalmente se cumple. Él en un momento deja de atacar, sí. Pero por favor, la iglesia no fue diseñada solamente para resistir. La iglesia tiene una función, escrito está, y las puertas del Hades no permanecerán firmes sobre la iglesia. La iglesia tiene una posición, la iglesia tiene una autoridad y la iglesia va adelante atacando y destruyendo. Por favor, bíblicamente hablando, en este tiempo Dios sigue teniendo un ejército. O en el Nuevo Testamento no dice pelea la buena batalla. O no dice la palabra también porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores. O la palabra también nos dice las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Incluso en una oportunidad, Pablo, escribiendo en una de sus cartas, menciona a uno de los personajes y dice compañero de milicia. Escuchen, literalmente un ejército. Un ejército. Y el ejército hoy día que tiene el Dios viviente es la iglesia. Ya no es Israel. Ahora es el trato con la iglesia. Ahora Dios le está dando la autoridad es a la iglesia. Y es la iglesia la que de alguna u otra forma tiene que cumplir la función, la misión, el objetivo. Lo que está en juego en esta guerra es el hombre, es la salvación del hombre. Todas las estrategias, escuche bien por favor, todas las estrategias del reino de las tinieblas y sus armas están centradas. Escuche bien por favor, todas las estrategias que existen en el reino de las tinieblas y sus armas están centradas, están unidas. ¿Saben cuál es su fin? Ellos no están debatiendo si su objetivo es destruir al hombre o no. Ellos están claros, están definidos, trabajan día a día. Escuche por favor, y aun cuando el hombre no acepta o quizás dice eso no es real y no existe, a ellos no le importa, por favor. Al reino de las tinieblas no le importa si yo lo acepto, si yo acepto que eso es real o no es real. No, su función sigue igual, sutil, estratégicamente, sutilmente engañando, tocando a las personas, metiéndose en las casas, destruyendo a nuestros hijos, a nuestras finanzas, robando nuestras bendiciones. Ellos caminan todos los días en eso. ¿Para qué?
para que el hombre reniegue de Dios, para que el hombre no acepte la verdad, para que el hombre no escuche la palabra de Dios. Y si la escuche, no dice la palabra de Dios en la parábola del sembrador que cuando una semilla, que es la palabra de Dios, es sembrada y cae en diferentes terrenos y se mencionan diferentes escenarios, no dice que la primera semilla es robada por Satanás porque cae en ese corazón y es robada. No dice que también otra de las semillas no da fruto porque las confusiones o las cosas del mundo y ahogan literalmente la palabra de Dios. Solo una semilla se menciona que da fruto a 100 por uno. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedió con nosotros terrenos? Conflicto. Es un conflicto espiritual. Y la semilla se robó. Literalmente, si nos quedamos sencillamente allí, por favor. Y la semilla se robó. Ese es su objetivo, por favor. El objetivo es que el hombre viva aceptando la verdad, la mentira como verdad, ¿sí? Y vive bajo engaño, literalmente vive bajo engaño, vive bajo ataque. Escuche, por favor, porque es su estrategia y en una oportunidad nosotros también habíamos caído en esas estrategias, ¿sí? Y nos hizo mucho daño. Muchos de nosotros tenemos testimonio del daño que nos hizo. ¿Por qué? Porque veíamos que eso era la vida, que se tenía que vivir de esa forma, porque quizás nos dejábamos llevar por los deseos de la carne, ¿sí? Ahora, eso es real. Ahora, la pregunta es, la iglesia, por favor, la iglesia todavía no define qué estrategias se pueden tomar o qué armas se pueden tomar o incluso en qué momento se pueden utilizar. Y esto es lo que me llama la atención y esto es lo que traigo, por favor, a reflexión. Escuche, por favor, no para decirte qué estrategias puedes tomar o no, por favor, no. Escuche, estrategias para salvar al hombre hoy día. Todos sabemos que lo único que Dios estableció para que el hombre se salvara y para que el hombre pasara de un lugar a otro es la palabra de Dios. Fuera de allí no, la palabra, la predicación, incluso dice las escrituras que a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Y es allí donde vemos estrategias que la iglesia ha utilizado, campañas, predicar en las plazas, predicar en los hospitales y visitar al enfermo, predicar a tiempo, afuera de tiempo, y todo eso que la iglesia ha utilizado hoy día, o no hoy día, desde un tiempo para acá, a muchas personas ha traído a la salvación por la predicación, ¿sí? Se han arrepentido y esto es hermoso, hermano. Hoy día el evangelio ha tenido mucha fuerza. Hoy día muchas personas, muchas iglesias predicando y personas convirtiéndose, arrepintiéndose. Eso es de verdad una estrategia, ¿eh? Estás utilizando la estrategia que el Padre te colocó, la visión que te colocó. Yo no te estoy diciendo que negocies tu visión o la visión que Dios te dio, porque es una visión que viene de lo alto. Yo no te estoy diciendo que la negocies, por favor. Eso es una visión que tú tienes que valorar y tienes objetivos, ejemplo, ganar, consolidar, discipular, enviar. Perfecto, es un objetivo, es una misión y todo con el fin de salvar almas, de que muchas personas más se conviertan. Escuche, esto todavía no termina porque Dios permite que la predicación siga fluyendo para que muchos más lleguen a la salvación. Esto es real, ¿sí? Esto es verdad. La predicación de la palabra hace que el hombre pueda, incluso esto hace que muchas personas se apasionen. Muchas personas viven apasionadas por predicar el evangelio, ¿sí? Muchos. Hoy día en este tiempo, personas que quizás ahora no están en los templos, sino predicando en las casas, y esas personas están creciendo con una pasión por la predicación de la palabra. Perfecto. Eso está bien. Eso es una estrategia muy hermosa. Si los enviaste a las casas, si reuniste a grupos pequeños, si tienes células, casas de paz, grupo de expansión, no sé, quizás, pero por favor, quiero que lo visualice en el plano militarmente hablando. Es una estrategia porque tú vas con un objetivo, ganar esa familia, tomar ese territorio para que los vecinos lleguen, ¿no? Eso son estrategias, ¿sí? Y vamos con lo más importante que tenemos en nuestra mano, que es la predicación del evangelio. Hasta allí quizás ya muchos están tomando confianza.
¿Por qué? Porque no le estoy hablando de algo del otro mundo, por favor, es la verdad. Es lo que hacemos como iglesia. Es el llamado que tenemos como iglesia. Ahora, aquí hay el punto final que sí tenemos que ver. Si vemos que esas pueden ser estrategias, si tú utilizas coreografías, danza, teatro, X, no vengo a criticar la estrategia que tú utilizas, por favor. Pero es una estrategia que quizás tú estás usando para ganar al perdido. Perfecto. Si eso tú lo estás utilizando y te apasiona, la pregunta finalmente sería, ¿y qué sucede con las armas? ¿Sí? ¿Qué armas tienes en tus manos? Escuche, por favor. La predicación de la palabra, ¿sí? Lo que se nos dejó como herramienta, literalmente, predicar el evangelio hace que el hombre se arrepienta. La predicación de la palabra. Ahora, por favor, ahora. Este punto importantísimo. Las armas espirituales, porque no son carnales, que tenemos para destrucción de esos reinos y de esa fortaleza, está hablando de la palabra, pero ya no para predicarla solamente a que se arrepientan, sino la palabra utilizada con o para crear ese conflicto, para golpear los aires o para destrucción de esos reinos espiritualmente hablando. O sea, la palabra que se utiliza en un medio, porque si hablamos de un arma, si nosotros vamos, escuche bien por favor, si nosotros vamos, es para que el pecador se arrepienta, yo no puedo ir con el arma a hacerle daño al pecador, ¿verdad que no? Sino que voy contra lo que está oprimiendo o engañando, destruyendo a esa persona que está confundida. O sea, que sin darnos cuenta, hemos dejado de mirar o de valorar o de entender o de saber usar el arma que tenemos, que es la palabra de Dios para golpear, para destruir y para atacar. En otras palabras, por favor, nos apasionamos solos por predicar quizás el evangelio de salvación, pero si tú estás siendo usado por Dios para que muchas personas lleguen al reino por la predicación de la palabra, estás causando un daño en el reino de las tinieblas porque muchas personas se le están yendo de su lado. Y tú tienes que entender que ese reino de las tinieblas en un momento específico va a querer venganza, va a querer contraatacar. Por favor, esto no es temor, esto no es miedo, esto no es fanatismo. Sino que muchas veces eso sucede porque realmente estamos en un conflicto y la persona que fue usada para traer almas a Jesús no sabe cómo defenderse, no sabe cómo responder a los ataques o a los contraataques que vienen hacia su vida. Pero con la misma palabra que tú trajiste a muchas personas a Jesús, es con la misma palabra que tú te vas a defender y que ese reino de las tinieblas se tiene que sujetar porque está escrito y es lo establecido y es la máxima autoridad que Dios nos ha dejado para que ellos sean destruidos. La palabra. Escuche, por favor. Jesús predicó la palabra de Dios, o Jesús vino a predicar el evangelio del reino y muchos se salvaron. Pero cuando llegó Satanás a tentarlo en el desierto, Jesús también usó lo que está escrito ahora, no para predicarle a Satanás, por favor, sino que utilizó lo que está escrito para golpear, para confrontar, para destruir y para que él tenga que huir por lo que esté establecido. Escúchame bien, escrito está, y escrito está, y escrito está, y Satanás tuvo que retroceder. O sea, sin darnos cuenta, tenemos las estrategias, pero muchas veces lo que no valoramos o lo que no sabemos muchas veces aplicar son las armas, por favor. La misma palabra que tú predicaste y que hizo que una persona creyera y se arrepintiera y pasara de un lugar a otro, es la misma palabra que el Padre te ha dado para que tú puedas confrontar el reino de las tinieblas y ellos se tienen que sujetar a ella. Escuche, por favor. Para que lo podamos ver, ya finalmente el tiempo se nos está avanzando, el tiempo nos está pasando rápidamente, por favor. Escuche bien. En el contexto de la armadura de Dios, lo que menciona para defenderse en ese contexto de guerra, que no tenemos lucha contra carne y sangre, y menciona incluso un escenario de los aires, en las regiones celestes, en ese contexto de guerra no dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra. Lo establecido
Es lo que Dios también nos ha dejado a nosotros para predicarla, pero también para hacer ese mecanismo, esa arma, por favor, que tenemos en nuestras manos para destrucción de fortaleza, para destrucción de reinos, desde lo establecido, desde la palabra. Por favor, hasta ahora no te estoy hablando de otra cosa que no sea la escritura, está allí en la palabra. Es el arma letal que la iglesia tiene, la palabra. La tenemos que usar para predicar el evangelio, pero también la tengo que usar como esa arma para destrucción de reino. Escuche, por favor. Finalmente, Jeremías 23:29 nos dice, no es mi palabra como fuego. Escuche bien lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías, por favor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, que la palabra es usada sin darnos cuenta, por favor, cuando alguien se arrepintió y se le cayó esa venda de sus ojos que el enemigo le tenía, es porque la palabra causó un impacto en el plano espiritual y tuvieron que retroceder y esa persona se arrepintió. El detalle es que muchas veces nosotros simplemente vemos lo natural, lo humano, la persona que se arrepintió y quizás no estamos entendiendo el impacto que estamos teniendo en los aires. Y esa persona se arrepintió y dejó la brujería, dejó la santería y dejó su vida pasada. ¡Wow, hermano! La palabra como martillo destruyó ese reino que lo tenía oprimido y la palabra la utilizaste como un arma letal para destrucción de ese reino. Por favor, no cambies tu estrategia. Yo no te estoy diciendo, incluso no puedo venir a decirte que cambies tu estrategia y esta estrategia es bien, y no soy quien para decir eso. No negocies la visión que tienes en tu casa, en tu iglesia, no la negocies, por favor. Pero lo que sí te digo con todo mi corazón, utiliza la palabra para confrontar ese reino de las tinieblas y utiliza esa palabra para destruir sus reinos, porque el Padre lo ha colocado en tus manos, y en tus manos y en tu corazón está la palabra. Úsala y veremos la victoria en Cristo Jesús. Úsala, por favor, úsala. Creemos en la victoria que el Padre nos ha dado a través de su palabra.